Siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Es un honor volverlos a saludar como todos los jueves en este espacio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Políticamente hablando, el coordinador general es el doctor Mario Roberto Morales. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Carla. Les saluda Carla Roldán y como les comentábamos a través de nuestras redes sociales, hoy vamos a estar conversando sobre el estado actual de la lucha campesina. Para ello tenemos como invitados al licenciado Francisco Sandoval, al licenciado Hilder Guzmán y Byron González, quienes son miembros del directorio político de Codeca y también coordinador del Comité de Desarrollo Campesino. Muy buenos días y bienvenidos. Muchas gracias, buenos días, es un honor estar aquí con ustedes. Muy buenos días, gracias por la participación y la oportunidad de venir a decir qué es Codeca. Muchas gracias. Como vamos iniciados un poco en el tiempo y vamos avanzados, vamos a entrar de una vez a la introducción del doctor Mario Roberto Morales acerca del tema. Gracias, Carla. Bueno, voy a ser muy breve porque tenemos tres invitados que tienen mucho que decir sobre la problemática agraria guatemalteca y sobre todas las cosas sobre la problemática organizativa de la Fuerza Agraria Guatemalteca. Como todos sabemos, Guatemala ha sido un país tradicionalmente oligárquico desde el siglo XVII que ha basado su economía en la explotación de la tierra y de la mano de obra campesina sin tierra, ¿no? En ese sentido, las condiciones laborales de esa masa campesina que ha sido la columna vertebral de la economía nacional y de la cual se derivan otros rubros económicos como la industria, como las finanzas, el comercio, etcétera, ha sido un sector marginado, explotado y oprimido hasta extremos verdaderamente infrahumanos. Estas condiciones han cambiado muy poco, casi nada, en el siglo XXI, especialmente con la llegada de la modalidad neoliberal del capitalismo al tercer mundo, que se ha caracterizado, pues, entre otras cosas, por los rubros extractivos de la economía que producen desastres ecológicos y también por los monocultivos agrocombustibles que arrinconan, amplían la frontera agrícola, por ejemplo, con la caña de azúcar o la palma africana e impiden que la gente pueda sembrar alimentos necesarios para una mínima seguridad alimentaria interna. Unido a esto, los salarios son salarios de hambre. Los propietarios de la tierra en Guatemala, pues son familias que se la dividieron en 1871 y esa división ya venía también teniendo un carácter intrafamiliar oligárquico desde la conquista española. Y entonces la problemática agraria en Guatemala es la más candente y la más explosiva de todas las problemáticas del mundo del trabajo en nuestro país, ¿no? De hecho, fue lo que provocó el derrocamiento de Arbenz, ¿no? El intento de reforma agraria para modernizar la economía. Y naturalmente aquí es una mala palabra, es tabú hablar de reforma agraria para la oligarquía y su organización representativa, el CACIF. Igualmente ocurre con el relevo neoliberal, ¿no? de la Universidad Francisco Marroquín, toda una serie de gente de nuevas generaciones, hijos, nietos, sobrinos, etcétera, de los oligarcas, que adelantan pues la ideología neoliberal, que no pasa de ser una ideología, ¿no? Es decir, no es liberal porque no compite, no respeta, la igualdad de oportunidades, el control de monopolios, sino al contrario, es promonopolista.
Entonces, en este caos, digamos, del capitalismo salvaje, la problemática agraria en Guatemala se ha agudizado, pero sigue siendo, yo creo, el gran actor de un posible cambio político y económico aquí. Hace falta organización, sin lugar a dudas, ¿no? Se dicen muchas cosas del movimiento popular, no solo del agrario, sino del movimiento obrero, del movimiento campesino, su vinculación con la cooperación internacional, etcétera. Se habla mucho de eso, pero por suerte tenemos aquí 3 invitados que están comprometidos en esa lucha, que están organizados en esa lucha y que tienen una agenda que nos van a explicar. Así que yo ya no quiero quitarles más tiempo, regreso los micrófonos a Carla para que ella empiece su diálogo con nuestros 3 invitados de Codeca. Muchas gracias, doctor, y por supuesto que es siempre necesaria la introducción que usted realiza, porque nos pone en contexto acerca de cómo viene sucediéndose toda esta lucha campesina hasta la actualidad. Bueno, y para mí también es un gusto entonces darle la palabra para que empecemos a analizar el guión del día de hoy, y como les comentaba a nuestros invitados, queremos pues que nos cuenten cómo se encuentra hoy la organización y la lucha campesina. Me gustaría iniciar entonces con el licenciado Sandoval, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la introducción que efectivamente hizo el doctor resume efectivamente una coyuntura histórica, y que es importante que la población guatemalteca se reencuentre con una realidad que se le ha mantenido oculta de por vida. Este es un país donde no hay prácticamente conocimiento de la historia de los guatemaltecos. Y es importante entender que efectivamente una parte determinante de la economía de la nación, que es su fundamento, es precisamente la economía agraria de nuestro país. ¿Y cómo se encuentra fundamentada? La gente no sabe que efectivamente el proceso agrario de nuestro país tiene una consecuencia que no es natural, pues totalmente artificial. Políticamente se define a través de acciones militares desde la conquista, la forma de distribuir la tierra a través de una legislación propia de reyes, como lo fue precisamente el posesionamiento, la ley, el realengo, o sea, la ley del realengo, el posesionamiento de los reyes, el posesionamiento de España de toda la tierra y también de sus habitantes. O sea, institucionalmente los guatemaltecos debemos de entender que hicieron leyes colonialistas, leyes de conquista, el repartimiento y la encomienda fueron determinantes para impulsar la economía colonialista de esta nación. Esa determinación de definir exactamente que la economía agraria se haya venido definiendo particularmente en estos engendros, malos engendros de conquistadores y personajes nacidos en nuestra nación que se dieron a la complacencia de esta determinación de esta economía, da como resultado efectivamente que desde la conquista misma no hemos tenido un desarrollo agrario natural, y ha dado como consecuencia el marginamiento total de la población indígena de nuestra nación. Esto es poco en razón a la historia misma de la nación. Es importante entender que hoy por hoy el 87% de la tierra se encuentra en manos privadas extranjeras. El monopolio de la tierra ha sido un monopolio exclusivista de la economía de mercado. Se ha dado lugar y actualmente, como decía el doctor, entender, por ejemplo, que el CACIF aplaude y la Francisco Marroquín y el pensamiento neoliberal aplauden de que haya una libertad en el mercado en cuanto a la compra de tierra, pero ¿y quiénes son los únicos que tienen oportunidad de comprar la tierra en este país? Solo los que tienen dinero. La coyuntura histórica, por ejemplo, en el tema de la costa sur, que para nosotros es bien importante entenderlo, yo lo he dicho siempre, la economía de gran escala de nuestra nación no es que nosotros como parte de las organizaciones sociales campesinas de la nación tengamos algo en contra de ellos, sino que simplemente entendemos que las economías de gran escala hoy por hoy a nuestra nación prácticamente no les sirven como un resultado de desarrollo, sino simplemente es el crecimiento económico del mismo sector de siempre. De esa cuenta, las organizaciones sociales
a lo largo de la historia de nuestra nación ha sido altamente vulnerable y perseguida efectivamente porque existe una contrariedad entre lo que es desarrollo y el hábitat de nuestra población como tal. Por lo mismo, podríamos indicarle que este razonamiento, por ejemplo, de vincular cómo se ha venido desarrollando la tierra, yo le decía a mis compañeros que entender, por ejemplo, la implementación de la caña de azúcar en nuestra nación obedece a circunstancias políticas, inclusive por el cierre de la economía azucarera en Cuba en el momento oportuno. Para ellos no les fue difícil localizar un valle importante, un valle determinante en el cual pudiera aportarle a los Estados Unidos que 6 millones de toneladas métricas de azúcar fácilmente en una nación en el cual la población está vulnerable inclusive en manejos dinerarios. Hoy hasta se habla de salarios diferenciados con el objeto de bajar totalmente los salarios efectivos y modernizar la esclavitud de la nación. Los guatemaltecos debemos de tener ya muy claro que ya no estamos en el tiempo de pasados. Ya vemos organizaciones con una conciencia muy clara de lo que ha estado pasando en la historia de la nación y por supuesto que los compromisos que tenemos, el planteamiento agrario, nosotros planteamos la reforma agraria, es básica, determinante, y no hay nación en el mundo que para encontrar su desarrollo no haya sido básicamente determinado precisamente por el desarrollo de la tierra misma. El planteamiento agrario no es solamente quitar y poner tierra, el planteamiento agrario es una política pública que debe ser determinada por un ente, en este caso el Estado, de hacerse mentor o hacerse soberanamente la definición de que la política agraria debe manejarse en términos públicos y los guatemaltecos como tal deben de tener acceso a la tierra. Por lo menos hay 350,000 familias que no tienen oportunidades campesinas, una sola oportunidad de desarrollo en este país si no se toca. Y también es triste, lamentable entender de que existen fincas de 100, 200 caballerías de tierras y que su producción solamente sea un 5%. Y eso no es justo, no es dable, y eso es no querernos como guatemaltecos o no entender una realidad tan importante como la que me está definiendo en este momento. Muchísimas gracias, licenciado Sandoval. Ahora en este momento nos gustaría entonces que nos comenten qué es y cómo funciona el Comité de Desarrollo Campesino. Pues el Comité de Desarrollo Campesino, vamos a iniciar diciendo cuándo nace, ¿verdad? CODECA es una organización campesina que nace en movilizaciones, nace en lucha, ha estado toda su vida en lucha y seguirá en lucha. Nace en el año 92 con la movilización por los salarios del campo por la zafra azucarera, que era de 1.80, ¿verdad? Y los campesinos se luchan para que suba a 5.20, ¿verdad? No se logró y quedó en 3.20. La segunda, de ahí nace CODECA ya con los campesinos de la costa sur. Su nacimiento es en la aldea de Monseñor Romero, allá en Santo Domingo, Suixtepeques. Se amplía esta lucha después de haber logrado subir el salario a 3.20, ya en las cosechas de café, que fue otra de las movilizaciones que se hicieron en esa época. Entonces, así nace CODECA, ¿verdad? Hoy, CODECA pues ha crecido grandemente, está en 20 departamentos y ya su espectro de acción ha crecido sobre derechos humanos, derechos de las mujeres, salarios en el campo siempre, el derecho a la tierra del campesinado, y sobre eso se ha trabajado en estos años, ¿verdad? Nuestra lucha más importante en este tiempo es la nacionalización de la energía eléctrica, porque la nacionalización de la energía eléctrica no solo nos favorece al área rural, sino al área urbana, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, la gente no sabe, ¿verdad? Pero los 30 quetzales que le cobraban a la gente por ir a leer el contador, ¿verdad? Eso ya no viene en los recibos porque dejó de ser un cargo, ¿verdad? Sino que es parte
total, pues, de lo que cobran las compañías, ¿verdad? O sea, que en algo se ha ido beneficiando y la gente no lo sabe, ¿verdad? Entonces, en el campo ahorita, la lucha más grande es la nacionalización de la energía eléctrica, ya que en el área rural es donde se paga la energía eléctrica más cara, ¿verdad? Hay recibos, pues, de que la gente no puede pagar. Aquí el problema es que la gente no puede pagar y el Estado no está en capacidad de darle a la población, ¿verdad? Los medios para que pague, ¿verdad? Entonces, fue declarado por las Naciones Unidas la energía eléctrica como un derecho humano, ¿verdad? Y que aquí, por haberse vendido en esta etapa de las privatizaciones por el ajuste estructural, se vendió con la promesa de que iban a bajar los costos, que iba a crecer la oferta para que más gente tuviera energía eléctrica, y hoy nos vemos, pues, de que estamos casi igual. Hay aldeas de que tienen una hidroeléctrica a 1 kilómetro y ellos no tienen electricidad. Así es. Entonces, Codeca ese es lo que está trabajando. Gracias, licenciado González. Nos tenemos que ir ya a nuestra primera pausa, pero antes de irnos me gustaría aproximadamente cuántos miembros tiene Codeca, porque nos menciona que está presente en 20 departamentos. Aproximadamente cuántas personas. Aproximadamente 90,000 afiliados. Perfecto. Bueno, entonces nos vamos y les queremos comentar que está ya el diplomado sobre violencia política de perspectiva de abordaje. Ya va a iniciar el 2 de abril. Así que para mayor información pueden escribir a sendes@gmail.com, sendesgt@gmail.com. Le daremos más información al regreso de esta pausa. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. 60 segundos con el arte. Un tiempo atrás creí vivir la perfección. Es una estrella que brilla con luz propia. Su nombre, Gustavo Alfredo Bárcenas Azurdia, más conocido como Tavo Bárcenas. Yo trato de lo que hago ser uno de los mejores, ¿no? Porque amo la música y me encanta. He sido siempre muy hiperactivo, muy inquieto. De lo que recuerdo de mi niñez es de que siempre fui muy travieso, siempre me andaban castigando por todo en todos los colegios que estuve. Era muy buen estudiante, eso sí me recuerdo. Y es que no pasa un momento por ti. Bueno, me empecé a interesar en la música desde muy temprana edad porque mi mamá y mi abuelo son músicos. Inconscientemente me lo inculcaron. Empecé a tocar en el coro del colegio a los 5 años. Empecé a entrar en la música fue como a los 11 años. Sé que estás cansado de pedirle al cielo una oportunidad. En el colegio 12 de octubre conocí a los de la primera banda que tuve, los de Daran. Con ellos estuve más o menos como 10 años. Tuve la oportunidad con esa banda de compartir escenario con La Ley, con Jumbo, con Rata Blanca. Fundamental fue su primer disco como solista. A este le siguió Oxígeno, publicado en el 2009. Y tomar tu mano y caminar. Tavo Bárcenas es catalogado como uno de los mejores cantautores guatemaltecos. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Autoridades reportan que a través de 30 allanamientos coordinados por el Ministerio Público y ejecutados por la Policía Nacional Civil en 4 departamentos, se busca a pandilleros dedicados al cobro de extorsiones. El operativo comenzó a las 6 de la mañana de este jueves en varias zonas de la capital, Chinautla, Villacanales, Villanueva y San Miguel Petapa, además de áreas de Santa Rosa, Totonicapán y Suchitepeques. Policía Municipal de Tránsito reporta un accidente en la colonia Mariscal Zona 11, el cual obstruye la circulación en el Boulevard San Cristóbal y Villa Deportiva de Misco, para que lo tome en cuenta al circular por este sector o elija vías alternas. Actualizando la información mundial.
Más de 4 décadas después de la legalización del aborto en Estados Unidos, el aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Republicano, Donald Trump, levantó una polémica al decir que debe haber algún tipo de castigo para las mujeres que aborten, en el caso que esta práctica vuelva a ser criminalizada. Con el visto bueno del Senado tras una maratónica sesión que concluyó en la madrugada de este jueves, Argentina dio el último paso legislativo para cerrar el conflicto de 15 años que ha mantenido con los llamados fondos buitres. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 92.1 FM. Información e ideas que suenan. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Distinguidos escuchas, aquí estamos ya de nuevo con ustedes. Está usted escuchando Encuentro Universitario, donde hablamos de autoevaluación y certificación desde la División de Desarrollo Académico de la universidad. Bueno, me alegro mucho que vengan también estudiantes de la Universidad de San Carlos aquí a platicar con nosotros para darle más vida y más fuerza a este tipo de conversaciones. A ver. Encuentro Universitario, lunes 8:30 de la mañana. Tiene tantos años el tema que no es fácil el romper prototipos, ideas, manifestaciones, etcétera al respecto. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 92.1. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Bien amigos, estamos de vuelta con el programa de hoy conversando sobre el estado actual de la lucha campesina. Como invitados tenemos a los licenciados Francisco Sandoval, al licenciado Hilder Guzmán y al licenciado Byron González. Vamos a continuar platicando en el marco de entender cómo funciona Codeca. Ya nos explicaban que es una organización de aproximadamente 90,000 afiliados que está presente en 20 departamentos y que tienen diferentes luchas campesinas, entre ellas la nacionalización de la energía eléctrica. Sin embargo, nos gustaría saber cómo se vincula Codeca, si es que existe esta vinculación con otras organizaciones campesinas u obreras. Bueno, Codeca, hay que dejar claro, Codeca no es una ONG, ¿verdad? Y eso hay que dejarlo bien claro, ¿verdad? Entonces, funciona a base de comités, de organizaciones comunitarias, ¿verdad? Con libertad de acción, no bajo una dirección vertical, ¿verdad? Entonces, la articulación con otras organizaciones se da desde la base, ¿verdad? Desde la base, por eso nuestras alianzas son con COCODES, con organizaciones de mujeres de los lugares, dependiendo de la organización que se tenga por departamento, así va a ser su grado de articulación con otras organizaciones, ¿verdad? Ahorita, bueno, en el tercer punto vamos a tratar de la asamblea ordinaria de este año, que fue el 12-13 de marzo, en el cual la articulación y las alianzas a nivel local, departamental, municipal y nacional ahorita va a ser una de las apuestas más grandes de Codeca para su propuesta de su agenda política para estos años, que es sobre la Asamblea Nacional Constituyente Popular y Plurinacional. Ahí, perdón, yo quisiera agregar algo más ahí de lo que dice mi compañero. Codeca no es solamente una organización que se puede ver solo bajo una bandera de orden institucional. Cuando nos referimos a eso es que la organización ha venido creciendo gracias a la entereza de sus dirigentes y de compañeros comprometidos socialmente en el trabajo efectivamente de los derechos humanos, para llegar a hacer comprender a la población general, a la población general, el hecho de que no hay conocimientos a la población porque no hay recursos educativos. Nosotros estamos bien claros que no llega la educación que requieren los campesinos pobres, los guatemaltecos pobres. No es una educación que llegue por las escuelas
A Codeca la educación que hoy sus miembros formados hoy no es porque hayan recibido por la escuela o por la iglesia o por la universidad, sino que efectivamente las organizaciones por sí mismas se han venido formando y fundamentando para darse efectivamente una gratificación en cuanto al conocimiento de la realidad de este país. De esa cuenta es que 90.000 miembros, organizaciones de más de 1.700 comunidades, más de 20 departamentos organizados, es como consecuencia del reclamo que hace la población de estar enterados de temas de orden político como tal. Nosotros hemos venido a decir que Codeca, independientemente de lo que manifieste el compañero Byron acá, es el hecho de que nosotros decimos que surgió de un comal, surgió alrededor de las mujeres torteando, preguntándose por qué cada vez es más cara la luz, preguntándose por qué la violencia política en el país, preguntándose por qué no hay beneficios en cuanto al conocimiento de los derechos humanos en las comunidades. Pues estas circunstancias han dado lugar a que esta organización, hoy por hoy, Codeca, sea una de las organizaciones más fuertes y más grandes en toda la historia de la nación. Y hoy por hoy, las demandas que propone efectivamente Codeca es un planteamiento, una agenda de gobierno, una agenda de país, una agenda de nación. El hecho de tener reclamos históricos como el tema agrario, el tema de la nacionalización de la energía eléctrica, el tema de la minería. Hoy se discute en la ciudad capital, Codeca, ciudad capital. Ya hay organizaciones nuestras acá en la capital que también, que como departamento de Guatemala tenemos nuestras propias necesidades y que hay que hacer reclamos urgentes y determinantes, y uno de ellas es el transporte público, por decir algo. Ya es imposible que las relaciones y las comunicaciones de los guatemaltecos en la ciudad capital, porque simplemente se ha definido por poderes políticos neoliberales y de intereses privados, el tema del transporte no se resuelva en términos definitivos. No hay en Guatemala, diríamos, una agenda política, una agenda de nación. Este gobierno es un gobierno improvisado que llega efectivamente por un razonamiento de las condiciones que los guatemaltecos ya sabemos y no tiene una agenda nacional. Hemos querido tener acercamientos con este gobierno para hacerle las presentaciones específicas de que nosotros sí tenemos una propuesta para el país y que creemos que lo que apostamos es un beneficio para la sociedad como tal. En todo caso, esta circunstancia del crecimiento y entender de que Codeca no es solamente una organización campesina, es una organización que empieza desde el comal, decimos, pero el espectro con el que se ha crecido es por la demanda misma de las mismas razones históricas de la población guatemalteca en estas demandas como tal. Me parece muy interesante lo que decía uno de los compañeros sobre que no es una ONG, porque yo no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que la ONGización del movimiento popular en Guatemala ha sido fatal, ha sido dañino para los intereses de clase de los sectores populares, ¿no? Porque no es posible que las organizaciones de raíz, de base, estén financiadas de acuerdo a agendas económicas de los países donantes. Eso es totalmente absurdo, y me parece a mí que la organización popular implica sacrificio, implica lucha. Toda la historia está llena de ese sacrificio y esa lucha, ¿no? Yo no conozco ningún movimiento popular triunfante financiado desde afuera, ¿no? Creo yo. Y a mí me alegra mucho saber estas características de Codeca y que la gente se entere por la radio, y también esta mentalidad de amplio espectro en el sentido de no somos nada más una organización campesina, es que tenemos una agenda nacional, ¿no? Eso me parece a mí verdaderamente admirable. Muchas gracias. Ese es parte del tema, lo que decías, el tema de las ONG. El tema de las ONG es una agenda fuera de la realidad propia de las comunidades. Por supuesto que se ha requerido tener conocimiento internacional de las cosas que pasan en el país. Yo quiero ser bien claro, en lo personal, yo tengo más de 35 años, ser maestro de Derecho Agrario en la universidad. Y que yo tenga memoria en términos de la docencia universitaria, y comparto ese criterio,
los movimientos sociales, los movimientos que integran un nacionalismo, ese valor soberano que estamos integrando, es como consecuencia del reclamo existencial de la nación. Nosotros hacemos un llamado como ser en esta agenda como la continuidad de lo que valió la Revolución de Octubre en nuestra nación, que se quedó pendiente, se cooptó, su realización y su desarrollo. Y es por ello que Guatemala hoy, a través de nuestras organizaciones, hacen efectivamente estos reclamos que son exactamente lo que estamos definiendo en esta entrevista. Yo creo que es importante también lo que mencionan, porque un tema que se está en la palestra ahora es por qué los movimientos que se dieron en el 2015 hasta la actualidad pues no han tenido esa fuerza, y eso se ha hablado pues que falta la organización, y eso fue un tema que también se tocó ahora en las jornadas académicas para el análisis de la situación nacional que está haciendo la Escuela de Ciencia Política, y amplió un poco más ahí el doctor Morales, quien fue uno de los ponentes, sobre el problema de la ONGización y sobre el problema de la organización en los movimientos actuales, ¿no? Los invitamos también, la siguiente jornada va a ser el próximo sábado, y será en el Colegio Santo Tomás de Aquino, en la Antigua Guatemala, a partir de el 2 de abril, a partir de las 10 horas, en el Colegio Santo Tomás de Aquino. Entonces, ahora para continuar, y creo que en este espacio es muy importante que nos aclaren acerca de por qué se da la criminalización a la lucha campesina y con qué instrumentos y de qué manera se hace esta criminalización. Por favor, creo que acá usted nos va a aportar en eso, el licenciado Sandoval. Bien, la criminalización es un tema que la población debe de entender qué significa criminalizar. Y yo diría que ese valor es un valor de élite, porque son sectores específicos en este país que definen qué es la conducta que debe de criminalizarse y qué es lo que debe de perseguirse. Y se encuentra cualquier mecanismo legal inclusive. ¿Cómo es eso? Cualquier mecanismo legal se encuentra para definir que las conductas comunitarias, en este caso, rompen institucionalmente con un esquema de derecho planteado. Entonces la criminalización va más allá de la simple valoración de una institución legal, sino que es un componente de orden político determinado por el sistema mismo. O sea que el sistema declara definitivamente que todo aquello que vaya en contra de las disposiciones regladas en los últimos 50 años en nuestra nación es un tema que hay que tener cuidado, y por lo mismo se le da la definición de poderlo criminalizar. Hoy por hoy, ¿cuáles son las luchas que se criminalizan? Los reclamos al tema de la tierra, los reclamos al tema de la minería, los reclamos al tema del agua, el reclamo a los temas de la electricidad. Si ustedes se pueden dar cuenta, los reclamos que se criminalizan son las demandas históricas que se han tenido en este país. ¿Y cuáles son los sujetos a criminalizar? Pues la gente que reclama, la gente que está en la lucha constante de defender sus derechos, la gente que está en la lucha constante de vociferar que hay acciones tanto gubernativas o acciones por la iniciativa privada que rompen el ordenamiento normal de la moral y de la ética del ciudadano como tal, y por lo mismo ha dado este sentimiento que dio en el traste en nuestro país como consecuencia una guerra prolongada de 36 años. ¿Cuál era el significado de esa guerra prolongada de 36 años? Desaparecer lo que en su momento oportuno fue un criterio generalizado en la nación de una propuesta revolucionaria de tener acceso a la riqueza como consecuencia de la transformación de una nación como tal. Hoy se busca particularmente la búsqueda de tomar algunos dirigentes en especial, y se les encuentran mecanismos legales para poderlos incriminar en una disposición legal. Nosotros estamos atravesando en Guatemala, donde tenemos más de 100 presos políticos. Fundamentalmente lo que más ha rebalsado, diríamos, el vaso de agua, el vaso es la captura, por ejemplo, de nuestro dirigente nacional, el compañero Maura Bay, la compañera Blanca Tú, que en una gira donde se encontraban efectivamente en Huehuetenango, en muchas comunidades,
había una comunidad donde ellos se llegan y ya los encontraban esperando un cocó de oficialista. Habían hasta los abogados de Energuates ahí tomando fotografías para efectivamente llevar una captura, que hoy por hoy, quiero decirle a la población que lo detienen 3 meses a don Mauro Bay con unas actas que posteriormente ya no le sirvieron de prueba al Ministerio Público porque eran unas actas falsas. Sin embargo, con eso los detuvieron 3 meses. Esta situación todavía lo tenemos que discutir tarde o temprano. Lo detienen 3 meses, le imputan un delito de atentado contra la seguridad interior de la nación, cuando un delito de esta naturaleza implica sabotajes, implica terrorismo, implica verdaderamente una acción política de cambiar el status quo, diríamos, de una nación, cuando lo que hablamos de un compañero que baja de un autobús con la compañera, con una maleta, pues Dios santo, ¿cómo pudiera definirse algo así al respecto de una persona que anda pregonando, ¿cómo se llama?, los derechos humanos en todo el país? Sin embargo, el resultado de la sentencia al final es una tentativa de haber pretendido estafar a una población, cuando ni los medios idóneos existenciales para poder estafar a una persona se requiere tener primero una dotación de ser una persona que está involucrada efectivamente en los temas de estafas, pero se nos ha involucrado, por ejemplo, que nosotros estamos en el camino de estar motivando a la gente para que se desconecte precisamente de la energía eléctrica. Y Codeca no es una empresa eléctrica. Codeca no es una motivadora de que se desconecte a las personas de los cables y hagan conexiones directas. Lo que sí la población guatemalteca debe entender es que hay comunidades enteras. Solo en Huehuetenango hay más de 150,000 familias conectadas directamente o desconectadas del sistema eléctrico general, no porque Codeca lo haya planteado, sino la necesidad de la gente de tener luz porque no pueden pagar la luz. Y la motivación nuestra como Codeca es que nosotros somos defensores de derechos humanos y esa necesidad de que llegue la energía eléctrica a todos los hogares guatemaltecos es una cuestión importante. No solamente es una energía eléctrica, debe ser de calidad, debe ser barata y debe ser en función del desarrollo del país. En ese sentido, reitero que la criminalización a los dirigentes sociales, como por ejemplo a nuestros compañeros que luchan por el tema de la minería. ¿Cuál es el tema específico de la oposición al tema de la minería en este país? Los guatemaltecos primero debemos de entender cómo es posible que nos vean la cara. Cualquier nación del mundo, cualquier ciudadano del mundo, donde nosotros entregamos nuestros bienes a cambio de un 1% de las utilidades que puedan tener estas empresas, cuando en Colombia, en Venezuela, en Argentina y en cualquier parte del mundo hoy por hoy, los beneficios andan por el orden del 50 y hasta el 60%. ¿Por qué los guatemaltecos continuamos pagando el 1%? ¿Qué se están creyendo estas personas que han dado todas estas licencias mineras de explotación y envenenamiento de este país, que tiene que ver con Codeca por el envenenamiento de la tierra? Porque nosotros la tierra no lo tenemos como un elemento adicional, sino como parte de la estructura emocional, espiritual y dotada precisamente para que una persona pueda vivir, para que un campesino pueda vivir, para que una persona que vive en el centro urbano de una nación deba de vivir. Un respeto absoluto a la tierra es lo único que estamos pidiendo nosotros en este tema. Volviendo a la carga en el tema de la criminalización. Otto Pérez Molina se dedicó a perseguir solo a dirigentes comunitarios, hasta creando una fiscalía específica para la búsqueda de la criminalización, buscando elementos institucionales legales para imputárselo efectivamente a nuestros dirigentes,
con el objeto de retenerlos en la cárcel, de retenerlos en sus comunidades, que se callen de una vez y que ya no hablemos más del tema de la tierra, que ya no hablemos más del tema de la energía eléctrica, que ya no hablemos del tema de la minería. Yo quería agregar a algo que decía el doctor en la práctica universitaria, en esta famosa concepto que se manejó desde hace 25 años aquí en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el tema de la modernización de la universidad. ¿Qué fue el tema de la modernización? Desapropiar de la educación científica social, de la realidad a todos los sectores de la universidad y dejar una universidad cuadriculada hecha efectivamente para el sistema, como que fuéramos parte de la Francisco Marroquín. Yo quisiera preguntarle a los compañeros, a los jóvenes estudiantes de la Francisco Marroquín, si van a votar por Donald Trump o van a votar por la señora Hillary Clinton. Yo quisiera que se definieran de una vez para entender, por ejemplo, una política republicana de un personaje de una vez de estos que odia efectivamente a los latinos, a quienes no sean normandos o sajones dentro de la estructura de los Estados Unidos. Todos estos elementos que son importantes entenderlos en términos generales nos ha permitido entender que en la medida que nosotros nos encontremos organizados, profundamente organizados, al pueblo de Guatemala tendrá la oportunidad para defender sus derechos de esas demandas históricas que hoy por hoy están inconclusas y que las tenemos que retomar, y que por eso hay un instrumento político que yo creo que es parte de esta cuestión para poder platicar el tema. Vamos a continuar con esa interrogante. Antes me gustaría recordarles a nuestros amigos que tenemos los teléfonos disponibles para que ustedes se comuniquen, 2207-9017 y 9018, y también en línea nos puede escuchar y ver a través de www.radiosac.tk. Adicionalmente, quiero comentarles a los ganadores de los libros del último programa que ya están disponibles en la Escuela de Ciencia Política en recepción en un horario de 8 a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Con las recepcionistas ahí nos están apoyando para poderlos entregar. Entonces, ahora ya para poder continuar con el programa, me gustaría entonces que ya entremos al tema de por qué es necesario un instrumento político de los sectores más pobres del país. Y en esta pregunta nos van a apoyar también el licenciado Byron González y el licenciado Francisco Sandoval. Bien, yo quisiera darle la palabra a mi compañero Byron González, que él es el que tiene una responsabilidad de la coordinación del instrumento político que se está poniendo como parte de una serie de consultas comunitarias que se vienen manejando. Ya van más de 1.200 consultas comunitarias, o por lo menos hemos tenido la oportunidad de tener la representación de 1.200 consultas comunitarias de la necesidad de manejar un instrumento político. Quisiera que el compañero Byron nos extendiera un poquito más al respecto. Bueno, el Estado de Guatemala es un Estado fallido, totalmente. Y entonces lo que tenemos que hacer es refundar ese Estado. Y la vía que Codeca ha definido para la refundación del Estado es la vía de del proceso de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Para llevar a cabo este proceso es necesario, definíamos en la Asamblea Ordinaria llevada el 12-13 de marzo, la necesidad de un instrumento político. ¿Por qué la necesidad de un instrumento político? Porque ahorita no hay ningún partido político que tenga la agenda política de izquierda, ¿verdad? El 10 de febrero nosotros venimos una movilización de 40,000 campesinos exigiéndole al nuevo gobierno solución de 187 problemas de fincas que tenemos a nivel nacional, además de otras peticiones, ¿verdad? Nos recibía la bancada que se dice de la dignidad, compuesta por los que dicen ellos que son de izquierda. Cuando nosotros les platicábamos de la necesidad de la nacionalización de energía eléctrica, ellos decían, reformemos la ley de energía eléctrica. Cuando les hablábamos nosotros de la necesidad, ¿verdad?, de en este momento, ¿verdad?, del no al extractivismo, ¿verdad?, ellos nos decían, pero es que eso no se puede. Todo no se puede para la propuesta de izquierda. O sea, la izquierda aquí ya fue cooptada
¿verdad? Y la agenda política de la izquierda la está poniendo la derecha. Entonces, todas nuestras propuestas se venían de que ellos hablan de reformas y reformas a las leyes actuales. Entonces, desde ahí nosotros tomamos la decisión el 12-13 de marzo que para impulsar en este proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional debemos de contar con un instrumento político que responda a las necesidades del pueblo, ¿verdad? No solamente es Codeca quien decidía en esa asamblea, sino que las diferentes organizaciones que están articuladas con Codeca a nivel nacional, ¿verdad? Le estamos impulsando primero a una asamblea, a la asamblea originaria, ¿verdad? Y segundo, pues, que para llegar a esos constituyentes debemos de tener el instrumento político primero para ganar la mayoría de constituyentes, sino además ya estando dentro ya en el proceso de la creación de la nueva constitución para este nuevo Estado plurinacional, necesitamos pues tener el instrumento político. Es toda una propuesta, la cual ahorita les dejaré la propuesta que tenemos ya impresa, ¿verdad? En esta propuesta de Asamblea Constituyente están todos los temas que nosotros consideramos que debemos de enfrentar, o sea, enfrentar al neoliberalismo que es él. Sí, en este punto me gustaría que hablemos entonces de las características, metas y objetivos que debe tener este instrumento político, por favor, licenciado Sandoval. Bueno, y precisamente este documento, aquí hay varias cuestiones importantes que la población debe de considerar. Una de ellas es que nuestra organización viene preparándose de hace muchos años para estos acontecimientos. Somos la primera organización nacional que ya está hablando de la Asamblea Nacional Constituyente, participativa, no representativa. ¿Qué significa hablar precisamente de una Asamblea Nacional Constituyente? Implica retomar por principio la discusión exacta de todos aquellos que se encontraron limitados en la discusión de esta actual Constitución que no representa ni da ni siquiera la oportunidad de que los pueblos originarios retomen el papel como parte de este valor histórico de esta nación. Hay que entender, por ejemplo, que la participación de la plataforma nuestra, que fue totalmente independiente de la plataforma que planteó la universidad y otros sectores, porque nosotros consideramos en su momento oportuno que el principio o la definición que se tenía para resolver la problemática política de la nación no era la apropiada, porque ya estaba encaminado un proceso electoral y no era posible modificar la ley electoral y darle una retroalimentación al proceso cuando eso es por principios generales, es una prohibición como tal. Entonces Codeca tuvo la oportunidad de definir claramente en esta participación, en este proceso para sacar a Otto Pérez Molina y su secuace, le llamamos nosotros, la decisión nuestra era que nosotros queríamos llamar efectivamente a una Asamblea Nacional Constituyente como tal. Claro que eso implicaba realmente una movilización y un esfuerzo de todos los sectores del país, pero que al final, ¿quiénes salieron ganando? Nosotros llamamos, por ejemplo, al no votar. Fuimos bien claros que decíamos que las condiciones en este país no estaban para elecciones. Y efectivamente eso es lo que está pasando. ¿Por qué estoy haciendo a colación y llamando a esto? Porque nosotros hoy hace poco acudimos a hablar con el presidente de la República, no nos atendió. Nos atendió el vicepresidente. Prefirió atender otros acontecimientos en el puerto de San José y no atender la presencia por lo menos de 50,000 campesinos en este momento, que consideramos que era políticamente para él importante porque le traíamos una agenda para la administración propia de su gobierno, cuestión que no la entendemos y no la entendemos en este momento cuál es el papel del Estado, si es la misma continuidad lógica de los 60 años. Pero al final
El planteamiento que nosotros hicimos en esta plataforma de la universidad era efectivamente que apoyáramos un planteamiento total de un tema como una Asamblea Nacional Constituyente originaria, porque nos iba a dar la oportunidad a todos los guatemaltecos y a todos los sectores de sentarnos y discutir hoy por hoy, con un conocimiento profundo y con sectores organizados, de la necesidad de cambiar cosas profundas en el país, situación que no se dio. No hubo un partido político, o más bien dicho, no hay ningún partido político que tenga en su agenda cambiar las cosas del país. De esa cuenta es que la propuesta nuestra se define hoy por hoy como una oportunidad importante para los guatemaltecos, para el país en total, porque somos un ejemplo de organización y que las propuestas tienden a resolver la problemática total de la nación como tal, que es efectivamente un movimiento de liberación para los pueblos. Bien, muchísimas gracias. Nos informan que estamos lamentablemente llegando al final de este programa. Bueno, queremos agradecerles su presencia hoy y invitarlos nuevamente a que nos visiten en un programa cuando pues podamos tener algún avance en cuanto al movimiento y en cuanto a sus luchas, ¿verdad? Y sí, a mí me entusiasma mucho el planteamiento que ustedes han venido a explicar aquí, no solo por el anti-ONGismo, sino también por el planteo del cambio estructural necesario, por diferenciarse del adocenamiento que campeó en esta plataforma, no solo en la plataforma, en todo el movimiento de masas que hubo, y naturalmente por tener una agenda nacional de poder, ¿verdad? Y naturalmente una membresía tan grande cuya movilización sería temible para los sectores que mantienen aquí un monopolio sobre la tierra, ¿no? Así que me parece que... Y además hay otra cosa, el desligamiento de la izquierda tradicional, que me parece una necesidad histórica a estas alturas, ¿no? Para poder llevar adelante una lucha popular inteligente. Bueno, perdón, nos hemos quedado sin tiempo. Nos vamos ya, entonces solo recordarles que estamos en la Escuela de Ciencia Política recibiendo las hojas de adhesión para la creación del Colegio de Internacionalistas, Politólogos y Sociólogos de Guatemala. Puede comunicarse a cipsdeguatemala@gmail.com. Entonces nos vamos, muchas gracias y hasta el próximo jueves. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado. Desde la academia, con base en la investigación. Y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.